En algunos momentos de nuestra vida, el dolor o una pérdida provoca que las noches se vuelvan más oscuras, en el sentido de que nos golpean tanto algunas noticias, algunas novedades, algunos momentos que uno no los espera, no los desea, pero que vienen de toda forma. Son esas noches oscuras que se instalan en el corazón, ya sea porque hemos perdido un negocio que se emprendió, porque tenemos un hijo que a lo mejor está en una etapa rebelde, porque el matrimonio se está deteriorando, o incluso porque acabamos de perder a un ser querido. Y particularmente en el tiempo en el que vivimos, esto es algo que tristemente se está volviendo muy habitual, despedirse de un familiar en un cementerio. Y durante estos tiempos es que uno tiene muchas preguntas. ¿Cuándo acabará? ¿Por qué Dios no intercedió? O incluso buscamos culpables. Y a veces nos culpamos a nosotros mismos. Llegamos a decir, si hubiera hecho aquello, tal vez no hubiera pasado esto. Si hubiera llamado a aquella persona, a lo mejor hubiera tenido el consejo que necesitaba. Si hubiera hecho caso a aquel principio, mi matrimonio todavía estaría de pie. Si hubiésemos atendido a tiempo a mamá, a papá, al hijo, a la hija, al abuelito, a la abuelita, quizás todavía estaría entre nosotros y no hubiésemos tenido que enterrarle. En fin, surgen muchas preguntas buscando culpables, como que si acaso la culpa nos va a hacer sentir mejor. En otros casos lo que hacemos es culpar a Dios. Y es algo que desde los orígenes de la humanidad se ha hecho. Por ejemplo, Adán lo hizo. Génesis capítulo 3, verso 12 nos describe que la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. O sea, el culpable era Dios, no fue él. Pero Job, una de las historias de sufrimiento más conocidas de las Escrituras, dijo algo que a mí me parece que describe muy bien lo que sucede en muchas personas. En el capítulo 10 del libro que lleva su nombre, versículo 3, él le dijo a Dios, siendo así que tú mismo me creaste, ¿te parece bien maltratarme y despreciarme y mostrarte favorable a los planes de los malos? ¿Te parece bien maltratarme? Digo, es como que uno le esté diciendo, a ver, Señor, vos me hiciste. ¿Te parece buena idea el hecho de que me esté yendo mal y que no estés haciendo nada para evitarlo? Digo, ¿te parece realmente un buen plan eso? Porque a mí me está doliendo, porque en mí provocan lágrimas. Y quiero llevarlos a una historia muy conocida. Probablemente la mayoría de los que están acá conocen la historia. La historia de unos hermanos, Marta, María y Lázaro. Conocen probablemente el milagro. El hombre murió luego de una enfermedad trágica, por supuesto, y Jesús lo resucita. Pero en el proceso hay algunos detalles que quiero resaltar y que nos van a enseñar algunos principios importantes. Por favor, acompáñenme a el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. Versículo 3. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, y presten atención a este mensaje, el que amas está enfermo. En otra versión dice, el que aprecias, el que quieres mucho, a aquel que le tienes afecto, está enfermo. Y esto me lleva al primer principio que les comparto. El amor de Jesús no te exime de noches oscuras. Es parte del combo de la vida, en todo caso. Sin embargo, uno siempre se hace preguntas como, ¿por qué si me ama lo permite? Porque si escucho una y otra vez, Dios te ama, Jesús te ama, tiene un buen plan para tu vida. Yo lo que veo es todo lo opuesto, todo lo contrario. No veo nada bueno en el sufrimiento, no veo nada bueno en el dolor, no veo nada bueno en la muerte, en la enfermedad, en las crisis financieras. No veo nada bueno en los asuntos que golpean el corazón, por supuesto. ¿No se han preguntado a veces cómo uno puede convivir con la idea de un Dios que me ama y a la vez permite todas las cosas malas que suceden alrededor de mí? Porque seamos sinceros,
uno puede pensar esto, luego que Jesús escucha el mensaje de Marta y de María, uno piensa, ok, Jesús pudo haber hecho lo mismo que hizo con aquel siervo del centurión romano. Pudo haber dicho una palabra. Recuerdan, el centurión romano se le acerca a Jesús y le dice, Señor, tengo un problema, tengo un siervo al quien aprecio mucho y está mal, muy mal, pero no soy digno de que vayas a mi casa. Sin embargo, yo creo tanto en ti que una palabra tuya bastará para que mi siervo sane. Y Jesús le dijo, vete tranquilo que tu siervo ya está sano. Digo, no pudo haber hecho lo mismo por Lázaro, su amigo. Lo hizo por un siervo de un centurión romano a quien seguramente ni conocía, al menos no conocía de frente. Pero lo hizo con él y no lo pudo haber hecho con Lázaro, pensará uno. Ok, digamos, no quiso decir la palabra. A lo mejor iba a estar interesado en ir, puesto que le tenía mucho afecto a Lázaro. Anda, te están necesitando, Señor. Tenés tiempo, eres bueno. Y de paso lo amás. El que está enfermo, el que amas, está enfermo. Sin embargo, el Señor no quiso dar una palabra y no quiso ir a lo inmediato. Y aquí me salta otra idea importante. Que Dios no quiera actuar en forma que yo quiera, no significa que ha dejado de amarme. Solo tiene otro plan y no lo conozco. Se los recuerdo. Que el Señor no esté actuando de formas que yo espero no significa que no me ama. Significa que tiene otro plan y yo lo ignoro. ¿Saben por qué es importante esto? Porque el amor de Jesús no nos separa de las necesidades y de las debilidades comunes de la vida humana. Porque mis amigos, los hombres de Dios, las mujeres de Dios siguen siendo hombres, siguen siendo mortales, seguimos siendo simples mortales. Que estamos a expensas de distintas circunstancias. De algunas nos librará el Señor y de otras no, pero no porque no quiera, no porque nos quiera ver sufrir, sino porque, como vamos a ver más adelante, todo realmente tiene un objetivo, una razón de ser. Pero es importante entender que Jesús, a pesar de que nos ame, no significa que nos va a librar siempre de todo problema. Si no, podemos caer en el error que cayó el escritor del Salmo 73, Asaf. Él llegó a decir en el versículo 3, me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos, no sufren como los demás. No sé si han pasado por ese conflicto interno donde uno piensa, a ver, yo me estoy tratando de comprometer con el Señor, pero veo a otros que no tienen el más mínimo interés en Dios y les va mejor que a mí. No se enferman, no han enterrado a ningún familiar, les va bien económicamente. Aparentemente todo está marchando muy bien en su vida. Yo, en cambio, mírenme, no he encontrado trabajo. Enfermos hemos pasado. La cantidad de plata que se ha generado en este momento para tratar de solventar las dificultades. Las deudas que todavía no puedo terminar de pagar a pesar de que estoy comenzando a administrar bien mis finanzas. Y uno piensa, no entiendo. Y entonces nace la envidia. No, mira, para vivir así mejor soy como aquello. Nace la envidia. Es interesante, comenzamos a desear lo que efectivamente entendemos que no es correcto. De ahí que tiene sentido que más adelante en el versículo 26, el mismo Asaf dice, sin embargo puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Lo que está diciendo es, estoy entendiendo que a pesar de que no estoy viviendo lo que los otros viven, mi mayor bien es justamente que Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón y que Él es mío para siempre. Amén. Y añade en el versículo 28, en cuanto a mí, he resuelto lo siguiente, en términos más sencillos, he resuelto lo siguiente. No puedo tener control de todo esto, pero en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Porque en el momento más duro y doloroso de la vida, qué bueno va a ser que usted esté cerca de Dios. Tu mayor bendición, por lo tanto, es que Él te sigue amando en medio de todo. Y hay un detalle importante. Les dije que estos hermanos viven o vivían en una ciudad llamada Betania. Betania significa casa de tristeza.
Casa de tristeza. Qué interesante cómo coincide con la situación que están viviendo ellos. Justamente lo que muchas personas están viviendo en esta etapa. Tristezas, angustias, preocupaciones. Casa de tristeza. Tristes porque tienen un familiar en un hospital actualmente. ¿Y saben lo que significa Lázaro? Lázaro significa Dios ayuda. En una casa de tristeza, Dios ayuda. En una casa de angustia, Dios ayuda. En una casa donde hay malas noticias, Dios sigue siendo tu fiel ayudador. Amén. Versículo 5, Juan capítulo 11. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Y aquí es donde mucha gente se pregunta una vez más, a ver, si lo amás, y de paso amás no solo a Lázaro, sino también a la hermana, Marta y María, ¿por qué no vas a lo inmediato? Y aquí está el segundo principio importante. Jesús no se mueve por la urgencia, sino por el propósito. Nosotros nos movemos por la urgencia de las circunstancias, por supuesto. Si hay algo que está pasando en la casa, inmediatamente tenemos que tomar decisiones. Es natural. Pero Jesús no se mueve de la misma manera, porque Él no se mueve por las circunstancias, se mueve de acuerdo a sus propósitos, aunque a esos propósitos no siempre los entendamos. Y de ahí, cuando no captamos esta idea, es que muchas veces nosotros llegamos a decir, el Señor llegó tarde, el Señor no me ama, el Señor no me atiende, no me sirve orar. Como lo dijo Marta y María. Por favor, vean el verso 17. Finalmente, cuando Jesús decide ir, a su llegada, se encontró con que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Ahora, piensen en esto. Jesús estaba aproximadamente a unos 35 kilómetros desde donde vivía Lázaro. Eso significaba aproximadamente un día de camino. El mensajero sale apenas le dice Marta y María, vea, dile a Jesús, que entendemos que está después del Jordán, que Lázaro, nuestro hermano, está enfermo. Él nos puede ayudar, vete. Aparentemente, los cálculos hacen indicar que Lázaro debió morir mientras el mensajero iba de camino. ¿Por qué? Un día de camino, Jesús escucha el mensaje y él decide quedarse 2 días más. Se hacen 3. Luego Jesús decide irse. Un día de camino, se hacen 4. Y cuando ve a sus amigas, Marta y María, le dicen, hace 4 días que murió. Es más, probablemente le dijeron, ¿sabes qué, Señor? Cuando enviamos al mensajero en el camino, seguramente iba el mensajero cuando nuestro hermano murió. De ahí que observen lo siguiente. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Verso 19. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, noten la expresión, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras venido. Lo mismo dijo María un poquito más adelante. Versículo 28. Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Jesús, cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Verso 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, el mismo discurso, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, le dijo María. ¿No han sentido que a veces Dios llega tarde? Desde nuestra perspectiva, por supuesto, Dios nunca llega tarde. Pero ¿no han sentido que a veces Dios como que llega tarde? Especialmente cuando no se respondió la oración como nosotros queríamos. Falleció el familiar, quebró la empresa, el matrimonio se deterioró, el sueño se vino abajo.
el objetivo no se cumplió. ¿Han sentido eso? Que Dios llegó tarde. Si hubieras estado aquí. Surgen preguntas similares en nosotros, justamente en momentos como estos, en estas noches oscuras. Preguntas como, ¿por qué no viniste enseguida? A lo mejor se hubiera podido lograr algo. ¿Por qué no respondiste al clamor? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué vienes tarde? ¿Por qué, Señor? ¿Qué hace Jesús en ese momento? ¿Qué hace Jesús cuando te mira? Ahora, permítanme decirles, pero a veces hemos visto estas expresiones de Marta y María naciendo de un corazón que se queja, que reclama. Permítanme, pero yo no veo necesariamente un reclamo en Marta y María. Veo el dolor hablando. Cuando el dolor habla, hay cosas que sin el dolor probablemente no dirías. Marta y María amaban mucho a Jesús. Es difícil poder describir el sentimiento que seguramente tenían en el corazón. María literalmente, dice la Escritura, que se postró a sus pies. Si hubiera estado aquí, Señor, mi hermano no estaría muerto. Y está llorando la mujer. Y noten qué interesante, si ustedes leen rápidamente cuando se encuentra con Marta y le dice lo mismo, Jesús le dijo a Marta. Marta seguramente estaba más calmada, porque ella, recuerden que era como la más activa, era como, tenía una personalidad distinta, por supuesto. María parecía ser un poco más sensible. Pero Marta, cuando escucha que está Jesús, le dice, Señor, si hubiera estado aquí, Jesús le dice, Marta, tranquila, yo no te he dicho que yo soy la resurrección y la vida, y que el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y Marta, yo sé, Señor, que todos vamos a resucitar en algún momento, en los tiempos postreros. Ella estaba entendiéndolo de otra forma, por supuesto. Pero Jesús ahí la trató de animar a través de la palabra. A veces el dolor se anima usando la palabra. Pero con María no lo hizo, noten. A María no le dijo lo mismo que le dijo a Marta, a pesar de que recibió la misma reacción. ¿Qué le dijo a María? No le dijo nada. ¿Qué hizo? Por favor, véanlo. Al ver llorar a María, verso 33, y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Saben por qué es importante esto? El Evangelio de Juan fue escrito para un grupo de personas que era influida por la cultura griega. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso, pastor, con el tema de Lázaro y todo este asunto? Los griegos enseñaban que un Dios no podía mostrar emociones. Los griegos enseñaban que Dios era impasible, que no se podía alterar por ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios no es como los seres humanos. Los seres humanos tenemos tristezas y alegrías. Y temporalmente esa tristeza y esa alegría nos gobierna. Y entonces, dicen los griegos, Dios no puede ser gobernado por nada, porque si Dios se entristece, si Dios tiene alegría, etcétera, y cualquier otro tipo de emoción, eso significaría que esa emoción lo gobierna, y un verdadero Dios no puede ser gobernado por nada ni nadie. Y parece muy lógico, pero no. Viene Jesús y de forma extraordinaria nos muestra a Dios distinto. Jesús, el que afirmaba ser el Hijo de Dios, el que afirmaba ser el Salvador, se mostró llorando, se mostró conmovido. ¿Qué hace Jesús cuando mira tu dolor? A veces te va a recordar una promesa y una palabra, pero a veces lo que va a hacer es llorar con vos. Te va a dar su hombro, te va a dar su abrazo, te va a dar su consuelo. ¿No es acaso lo que a veces solo necesitamos? No escuchar a nadie, porque ¿qué palabra te va a consolar? A veces solo necesitas la compañía de alguien. Que alguien esté ahí para escucharte llorar. Que alguien esté ahí para darte un abrazo. Que alguien esté ahí para que no te sientas solo. Y eso es justamente lo que hace Jesús. Y luego pregunta en el versículo 34, ¿dónde lo han puesto? A Lázaro. Ven a verlo, Señor, le respondieron.
y Jesús lloró. He escuchado a varios predicadores que te dicen de que Jesús llora por la incredulidad de la gente que estaba alrededor, otros porque estaba simplemente dolido por Marta y María. La verdad es que la Biblia no explica las razones del por qué llora, pero me atrevería a decirles, mis estimados, sinceramente tampoco me sorprendería que Jesús haya llorado, además de todo eso, por el mismo Lázaro. Porque era, además de ser completamente Dios, era completamente hombre. Y como hombre le dolía también. Como hombre, Jesús sabe lo que es perder a un amigo. Era un amigo a quien él amaba y mucho. Jesús sabe justamente lo que muchos tal vez han atravesado, la pérdida. Dios sabe lo que es perder a un hijo. Él mismo entregó el suyo. Él se compadece de nosotros porque justamente ha vivido lo de nosotros. Si no, Él no daría principios como que lloren con los que lloran, sufran con los que sufran, porque Él lo ha hecho también. Él te acompaña en esa noche oscura donde no tenés respuestas, donde ninguna explicación te va a dar consuelo. Dios se conmueve, Dios llora, Dios se compadece y eso no lo hace menos Dios. Todo lo contrario, eso manifiesta la grandeza del amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Amén. El tercer principio que les quiero compartir. Aún mi noche más oscura puede glorificar a Dios. Quiero que retrocedamos un poquito. Volvamos una vez más al tiempo cuando a Jesús le dan el mensaje de Lázaro. Llega el mensajero, le dice, el que amas está enfermo. Ese es el mensaje de Marta y María. Cuando Jesús oyó, dice el verso 4, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Siempre pensé que la gloria a la que se estaba refiriendo Jesús era únicamente que cuando Lázaro resucitara, muchos iban a creer. Y tiene sentido, por supuesto, y evidentemente eso significó glorificar a Dios. Que cuando Lázaro sale después de 4 días fue sorprendente, porque hay un detalle importante. Ustedes saben que en la mentalidad judía habían algunos que creían que el alma de un muerto se mantenía alrededor de 3 días en ese muerto. Creencias, misticismo, lo que ustedes quieran. Había una suerte de sincretismo religioso ahí, mezclaban algunas creencias. El tema es que creían eso. Entonces me parece interesante que Jesús llegara hasta el 4.º día, como para que no hubiese ninguna duda. Según aún los místicos, aún esos que son supersticiosos, que creen que el alma de un muerto todavía está al 3.er día, le puede dar hasta el 4.º. Imagínense a Jesús. Aún a ellos también les dio una lección. El tema es que no solamente fue la resurrección de Lázaro lo que sorprende y lo que glorifica al Señor, sino que cuando Lázaro resucita, muchos creen, por supuesto, pero también al creer, muchos le llevan el informe a los religiosos de la época. Y noten lo que sucede, por favor. Versículo 45 de Juan capítulo 11. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Verso 47. Entonces los fariseos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Y noten lo que dicen más adelante. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. El problema para ellos era ese. Las señales milagrosas está provocando que muchos lo sigan. No puede ser así. Hay que hacer algo. Y noten lo que hicieron. Verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarlo. El día que resucitó a Lázaro. El día del milagro que más sorprendió. Hubo muchos milagros, por supuesto, extraordinarios. Todo milagro es extraordinario. Pero este milagro marcó como un parteaguas, un antes y un después. Fue como, no puede ser, ya no más. Decían los religiosos, no más con este hombre. Hay que hacer algo en contra de él. Y lo mejor es matarlo. Y ustedes dirán, y esa es la gloria, pastor.
¿Saben cuándo sucedió lo de Lázaro? Una semana antes de ser llevado a la cruz. La resurrección de Lázaro fue lo que detonó en los fariseos y los sacerdotes de la época el deseo de querer verlo clavado en una cruz. Y mis estimados, no hay mayor gloria de Dios que la cruz misma, por todo lo que la cruz significa. Significa amor. Para los romanos y para los judíos en su cultura, el ser colgado en una cruz era ser maldito, literalmente. Maldito el que es colgado en un madero. Decían las premisas culturales de la época. Pero lo que para muchos era una maldición se convirtió en la gloria de Dios, donde el Hijo de Dios, muriendo por sus pecados y por los míos, nos muestra su amor, su gracia, su misericordia, su compasión, sus buenas nuevas. Nos muestra a través de la cruz que hay esperanza a pesar de la muerte. Nos dice a través de la cruz: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde te voy a sepultar? ¿Dónde? Porque yo te vencí. La cruz es finalmente el momento cuando Dios dice: consumado es. Todo detonado. El vaso la gota que derrama el vaso por el milagro de Lázaro. Y ustedes dirán: ¿qué significa eso? Que a veces la noche más oscura en nuestra vida puede ser lo único que glorifique al Señor en medio de lo doloroso que sea atravesarlo. A Jesús no le interesaba sanar a Lázaro de una enfermedad, tenía que resucitarlo. Mis estimados, de la misma manera con nosotros, hay respuestas a algunas oraciones que no van a venir, porque Dios va a ser glorificado justamente de otro modo. A veces Dios va a ser glorificado en ese proceso de dolor y de crisis que estamos enfrentando. Hemos visto que la gloria de Dios es simplemente reconocerlo cuando hay cosas extraordinarias. Glorifico al Señor porque fui sanado, porque salí de la crisis financiera, porque se restauró esto, se restauró aquello. ¿Y qué tal si lo glorifico también cuando las cosas no resultaron como yo quería? Cuando derramo mis lágrimas y a pesar de que he derramado mis lágrimas puedo decir: Señor, no lo entiendo, me duele, esto me desgarra el alma, pero sigo creyendo que estás sentado en tu trono y que eres bueno, que eres fiel, que sigue siendo bueno, que sigue siendo bueno. La sociedad no se impacta necesariamente por ver a un cristiano que tenga prosperidad económica. Hay mucha gente sin Cristo que le va bien económicamente hablando. La sociedad se impacta cuando mira a alguien en un proceso de dolor que pueda levantar manos y decir: Señor, sigo confiando en ti. Sigo confiando en ti. Hay una historia con la que quiero terminar. La leí en un libro. Es una carta de un hombre que le escribe a su amigo. Expresa justamente lo que les estoy compartiendo. Expresa una noche oscura. Le dijo lo siguiente, les resumo la historia porque la historia es más larga. Como sabes, me casé con Eli a los 22 años. Fue una etapa muy feliz de mi vida, le dice. Era una etapa con muchas expectativas. A los 2 años de casados y habiendo pasado un lindo comienzo de nuestra vida matrimonial, llegó a nuestro hogar Miqueas, un varón que cambió el rumbo de nuestras vidas. La verdad es que fue un tiempo hermoso. Lamentablemente, no duraría demasiado. Cuando Miqueas estaba cumpliendo 1 año, el mismo día de su cumpleaños, tuvimos que llevarlo de urgencia a la clínica por una descompensación. Él nunca había tenido enfermedades de relevancia. Sin embargo, a las 10 de la mañana de aquel 28 de julio de 1998, Miqueas falleció. El momento fue terrible. Todo se volvió oscuro de la noche a la mañana. En un abrir y cerrar de ojos, lo que nos había mantenido felices se nos escapó de las manos.
No podíamos hacer absolutamente nada, solo llorar amargamente. Transcurrimos esos primeros días y meses muy tristes. Y gracias a la contención que recibimos, comenzamos a ver el horizonte como un poco alentador. Estábamos convencidos de que Miqueas estaba bien, que Dios tenía planes con él. Sabíamos que no había sufrido nada, pero el problema no era él, éramos nosotros. Sin embargo, al año siguiente llegaría Agustina, nuestra primera hija. Nos trajo un bálsamo de alegría. En el 2004 llegó Guadalupe, nuestra segunda hija. En el 2005 recibíamos una de las más gratas noticias de ese tiempo. Mi esposa estaba embarazada de otro varón. En 2006 llegaría Marco a nuestras vidas para cambiarlo todo. Sus primeros años fueron extraordinarios. Crecía en la mayor de las contenciones. Era amado, deseado, mimado, cuidado y muy protegido por sus hermanas, por sus padres. En fin, la pasamos muy bien. Cuando Agustina tenía 11 años, Guadalupe 6 y Marcos tenía 3 años y medio, un 10 de marzo, nuestra vida cambiaría terriblemente de rumbo. A las 5 de la mañana, en un despertar abrumador, Marcos estaba convulsionando. Marcos tenía fiebre y sus convulsiones no paraban. Rápidamente fuimos a la clínica. Fueron los 12 largos días más tensos de nuestra vida. Durante 7 días convulsionó sin parar. No sabíamos qué hacer. Le hicieron una resonancia magnética y el resultado fue normal. Dijimos, milagro de Dios. Sin embargo, él no salía del coma. Durante esos 12 días se mantuvo en coma. Fue el 22 de marzo que finalmente cambió nuestra historia. Marco también nos había dejado. Ay, amigo, ¿cómo explicarte? El mundo se caía a pedazos, pero absolutamente nada tenía sentido. Todo era absurdo. No había consuelo, ni explicación, ni siquiera de los médicos. Había vuelto a ocurrir 12 años después. Volvíamos a perder a nuestro hijo varón. Lo increíblemente desgarrador había vuelto a suceder. Tristemente sabíamos por la experiencia que solo había una forma de salir de esto: enfrentándolo. El dolor es un sentimiento profundo que se pasa solo si lo atravesas por el centro. No podés esquivarlo, no podés rodearlo, tenés que cruzarlo, literalmente, atravesarlo por el medio. Y eso lo sabíamos porque ya lo habíamos vivido en el pasado. A pesar de lo terrible, sabíamos que necesitábamos salir adelante. Y teníamos muchas preguntas, sin embargo. El problema era justamente ver eso hacia adelante. Nos preguntábamos, ¿volveremos a ser felices? ¿Recuperaremos la alegría, la paz, la calma, la felicidad? Fueron pasando los meses y por supuesto nuestras hijas fueron llenándonos. La alegría era desbordante con ellas, pero la ausencia todavía nos pesaba. Sin embargo, comenzamos a sentir que Dios nos sostenía a cada paso y que Él juntaba cada lágrima derramada. Querido amigo, te puedo asegurar que se puede salir de esto. Decirle a la gente que es duro, durísimo, desgarrador, asfixiante y todo lo que te imagines. Pero se puede salir adelante. La base más fuerte de nuestras vidas ha sido creer que Dios tiene un propósito, aunque todavía no sé cuál. Sin embargo, fue esa mirada, esa perspectiva, la que nos dio esperanza más allá de la muerte. Porque hoy entiendo que mi noche oscura puede glorificar al Señor. Porque hay un mañana más allá de lo que vemos hoy. Por supuesto, no elijo como alternativa lo que he vivido. Claro está que si lo pudiera evitar lo haría, pero llegó. Aquí está. No puedo negarlo ni ocultarlo.
solo enfrentarlo, atravesarlo y salir adelante. Te mando un fuerte abrazo y espero que este testimonio sea de ayuda a muchos que están atravesando por momentos de profundo dolor o angustia. Le animo a pensar que se puede salir. La alternativa sigue siendo la misma: volver a vivir. Aunque duela, se puede volver a vivir. Atentamente, Roger Marreta. Y otra vez, no hay una palabra que llene la ausencia o el dolor de un sueño perdido, de un familiar despedido. Pero piensen por un momento cómo lo que estoy viviendo glorifica a Dios. ¿Cómo? El dolor no se puede esquivar, no lo ignoren. No ignoren la realidad. Hay que enfrentarlo, como sugería él, y hacerlo de frente. Duele muchísimo. Te vas a desgastar en su momento, de seguro. Pero la única manera es volver a vivir, seguir intentándolo y reconocer que aunque Dios no me va a explicar quizás las razones, es entender que Él puede ser glorificado. Porque a lo mejor con el pasar del tiempo te das cuenta que tu experiencia dolorosa va a servir para que otro se encuentre con su Creador. Y aunque uno diría, Dios no tenía otra forma de hacerlo, son misterios que jamás vamos a poder entender. Pero no por eso la gloria de Dios se debe de poner en juego. Dios merece ser glorificado, aún en la noche más oscura.